Bien, entonces, doctora Sofía Pinzamín del Ibero, doctor Mario Iván Ruiz Gómez, bienvenidos y adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues les queremos agradecer esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco, no tanto conclusiones de un proyecto de investigación, sino más bien como reflexiones y discusiones que hemos tenido a lo largo de varios ya años de estar trabajando el tema de la alimentación. Y para comenzar, pues creemos que lo importante es, antes de hablar de patrimonio biocultural, antes de hablar de esta relación cultura-naturaleza, pues consideramos que es importante tomar a la alimentación como un punto de partida. Una de las preguntas que nos hacíamos cuando yo comencé a hacer este camino de investigación sobre alimentación, y ahorita voy a comentar un poquito cuál es la relación con la doctora Pinzamín, pues era una pregunta muy sencilla. ¿Qué tiene que decir un antropólogo respecto a la alimentación? Todos los seres humanos a lo largo de toda la historia hemos comido. Eso es un hecho y casi una verdad cuasi irrefutable. Y sin embargo, tendríamos que pensar, según el planteamiento que queremos, con el que queremos dialogar hoy con ustedes, es ¿por qué si a lo largo de toda la historia los seres humanos se han alimentado? ¿Por qué durante las últimas décadas la alimentación está comenzando a ser un fenómeno, entre muchas comillas, digno de estudio para las ciencias sociales y en general a todas las ciencias? En este sentido, queremos preguntarnos qué está pasando en el mundo para que hoy más que nunca estemos hablando de alimentación. Y cuando hablamos de que estamos hablando más de alimentación, pues habría que ver un poco la literatura, las películas, el cine, los reality shows, los movimientos sociales, los movimientos por la tierra, etcétera. Todos en algún momento van a tocar el aspecto de la alimentación. Y precisamente por eso, partiendo un poco de un presupuesto no dicho, pero que va a estar a lo largo de toda la presentación, es que nosotros vamos a partir desde esta postura de pensamiento complejo para abordar la alimentación. Aquí no ponemos el término fenómeno complejo porque queremos desmenuzarlo y queremos decir qué es a lo que nos referimos con esta complejidad. Y para empezar queremos decir que la alimentación es un fenómeno transhistórico. ¿A qué nos referimos? Esto con lo que decía yo al principio, que justamente todos los seres humanos a lo largo de toda la historia nos hemos alimentado. Si no lo hubiésemos hecho así, pues hoy en día, quienes estamos en esta sesión en línea, pues ni siquiera hubiéramos existido. ¿Es transcultural en qué sentido? Que todas las culturas del mundo se alimentan. Ese es el hecho básico. El cómo se crean las particularidades históricas y culturales de la gente y su relación con los alimentos va a ser un punto crucial para el análisis antropológico. Y finalmente, esta complejidad de la alimentación se da en función de que vemos, válgase la redundancia, la alimentación como un fenómeno multifactorial. ¿A qué nos referimos con esto? Que a mí me encanta hacer una metáfora de ver a la alimentación como si fuera una cebolla, que cuando uno se va acercando a ella, devela una capa y sigue otra, y sigue otra, y sigue otra, y sigue otra, que parece totalmente interminable. Un poco usando palabras de un investigador conocido en el país, llamado París Aguilar Piña, uno de los especialistas en antropología de la alimentación, pues podríamos decir que la alimentación es ese fenómeno social total que buscaba Marcel Mauss para la antropología social. Recordemos que
esta idea del fenómeno social total tiene que ver con algo que trastoque todas las esferas y todas las estructuras y todas las instituciones de una sociedad. Valdría la pena preguntarnos qué parte de la alimentación no está relacionada con otra parte de la vida social de las personas. Y podríamos pensar que desde el nacimiento hasta la muerte hay comida ahí metida. En estos días platicaba con Jan Rus sobre algunas cosas y me decía, es que por suerte la gente no deja de comer. Por eso siempre va a haber algo que hablar desde la antropología. Y de repente le dije, no, es que si la gente deja de comer, también vamos a estar los antropólogos ahí porque algo está sucediendo. Y hay que ver cuáles son los movimientos, cuáles son las posturas políticas, cuáles son las nuevas concepciones sobre la alimentación. Y pues vamos a empezar a sacar mucha tela de dónde cortar. Y a partir de aquí, en esta multifactorialidad, queremos como empezar a poner el punto de partida para el subtítulo de esta charla, que es la relación entre cultura y naturaleza. Hay un autor que no vamos a citar en las transparencias, pero que conviene mencionarlos desde el principio, Claude Fischler, siempre se me complica un poco el apellido, quien parte de una premisa para el estudio de la alimentación. Él dice que si bien todo lo que es biológicamente comestible, culturalmente no lo puede ser. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo los seres humanos, a la hora que nos alimentamos, estamos puestos en este punto medio, como si fuera una bisagra, que estamos oscilando entre la naturaleza y la cultura, entre la biología, las ciencias de la nutrición y todo, y todos los aspectos culturales que rodean a la alimentación. A partir de ahí, pues creo que vamos a empezar a hablar un poco de, entonces, ¿qué es la alimentación como un fenómeno antropológico? ¿Por qué? Porque normalmente cuando escuchamos alimentación, lo primero que pensamos es comida, como sinónimos. Sin embargo, creo que para ser un poquito quisquilloso o chocante, me gustaría que tuviéramos en cuenta que hay una diferencia entre alimentación y comida. La alimentación va a ser, en términos prácticos, todo este esquema con el que con el que estamos tratando de representar el fenómeno social. Es decir, desde que nosotros estamos pensando qué es lo que vamos a comer, estamos pensando en alimentación como un fenómeno abstracto. La alimentación tiene que ver con producción, distribución, obtención, la forma de procesar, la forma de consumir, la forma de desechar el alimento, pero también con estas condiciones, llamémoslas así, macros, que tienen que ver con crisis climáticas y alimentarias, el papel del sistema agroalimentario global, las industrias de alimentos, los nuevos movimientos de alimentación, los imaginarios y concepciones sobre salud, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que podemos concebir entonces la alimentación desde este punto de vista? En esta imbricación entre lo natural y lo cultural. En alguna ocasión, justamente hablando con Paris Aguilar, me decía, es que mira, el alimento no existe por sí mismo en la cultura. Ustedes piensen en un árbol de manzanas. ¿Cómo el ser humano llega a concebir que una manzana colgada en un árbol es un alimento? No es simplemente a la manzana está dada en sí misma como comida, sino tiene que haber un proceso mental, cultural, histórico, social, en el que los seres humanos nos pongamos de acuerdo y digamos, esa manzana es comida. Y obviamente vamos a encontrar a lo largo de la historia productos que tal vez naturalmente no sean comestibles, pero que por la obra del ser humano se hacen comestibles. No sé, ¿quieres dar el ejemplo de la yuca? Sí, pues por ejemplo la yuca, la raíz de la yuca se puede comer, pero sí tiene ácido clorhídrico.
Por lo tanto, para poder comerla hay que hacer toda una serie de preparaciones que involucra muchas cosas para que sea comestible para la gente, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el maíz. O sea, el maíz en sí necesita una serie de preparación, en particular la nixtamalización, para poderse comer, para poderse digerible para el ser humano. A tal grado que cuando los españoles llegan y introducen el maíz en Europa como medida para las hambrunas, pues tienen un problema mayor porque hay una epidemia de lo que llaman la pelagra, que es una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque no llegan tampoco, no, llevan el grano como si fuera trigo, pero no llevan el proceso que es la nixtamalización. Entonces, hay muchos productos así que uno se pregunta cómo rayos llegaron a este grado, porque eso, por ejemplo, un animal come algo que le hace daño, pues no lo va a seguir comiendo. Mientras el ser humano es necio o quién sabe qué pasa, pero bueno, puede ser mortal, pero va a decir, bueno, hasta dónde puedo llegar hasta que ya se lo podemos comer, ¿no? Entonces sí es bueno, es natural, pero también es un proceso cultural que involucra un tiempo y, bueno, probablemente algunos sujetos, un cierto número de sujetos que ya quedaron en el ensayo, ¿no? Y en ese sentido, un poco retomando lo que decía la doctora Pinzemín, pues también tenemos que ver que si nosotros empezamos a pensar en ese tipo de casos, pues tenemos que ver cómo desde un punto quizá imaginario surge esta necesidad de alimentarse a partir de cosas que quizá ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Y eso se va a vincular a todas estas cadenas de producción, a estas cadenas de distribución, que también las tenemos a lo largo de toda la historia, los diferentes métodos de obtención, ya sea caza, pesca, recolección, comercio, trueque, la agricultura y todo lo que tenemos a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos que ver con procesamiento, las formas y técnicas de cocción, los instrumentos, las personas, los comensales. En cuanto a los consumos, pues tiempos de consumo, tiempos de preparación, lugares de consumo, quiénes consumen qué, con quién. Y bueno, podemos empezar a hacer una serie de preguntas que no están puestas aquí, pero que el estudio de la alimentación pareciera que nos va a ir como haciendo pensar justamente el que hay detrás de cada cosa que nos llevamos a la boca. Pensemos, por ejemplo, en el caso de el azúcar, que hoy en día se nos hace un producto totalmente cotidiano y con el que algunas personas y movimientos ya tienen ciertos conflictos, llamémosle así, por, uno, problemas de salud, o dos, por problemas políticos. Pensemos en la asociación azúcar, Coca-Cola, defensa del territorio y defensa del agua. Vamos a ir lanzando como varias cosas para la discusión al final, ¿no? Pero pensemos en la historia del azúcar. Empezó siendo tenido como un producto medicinal, pasó a ser un producto de lujo, está vinculado a procesos de esclavismo y hoy en día está en qué situación. A partir de ahí podemos ver cómo la alimentación nos permite generar investigaciones, no solo actuales, sino también históricas. Y pues ahí nos centramos a la discusión de la antropología como una ciencia de las sociedades actuales o de procesos que nos han llevado a estar el día de hoy. Y pues bueno, parte de toda esta alimentación y de todo este fenómeno del que les hemos estado hablando, pues creo que, o creemos más bien, que al ser un fenómeno tan cotidiano y que nos llega a tocar a todos,
pues existen ciertas valoraciones sobre ciertos productos, ciertos ingredientes, ciertas técnicas y ciertas personas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues justamente con esta idea del patrimonio culinario, patrimonio gastronómico, patrimonio alimentario, como le queramos llamar. Digo, no es el tema de la presentación, pero hay muchos conceptos que hay que ir afinando a lo largo de todo el trabajo, pero que tiene que ver con esta idea de qué vamos a conservar y qué vamos a preservar de todo este sistema que nosotros tenemos respecto a lo que comemos. Y pues obviamente, no sé si ustedes saben, pero existe una discusión muy amplia, muy vieja y ya un poco agotada sobre qué es el patrimonio. Y pues puede haber una línea de patrimonio ligada a la conservación. Hay otra línea ligada a la diferencia entre patrimonio material e inmaterial, que pues, también ya está un poco obsoleta, pero que queremos retomar justamente esta idea de patrimonio material frente a patrimonio inmaterial, porque detrás de ella está justamente esta división entre cultura y naturaleza. Finalmente, este patrimonio material está ligado a esta idea de cultura. Y cultura no solo como algo que crean los seres humanos para ubicarse en el cosmos, ¿no? Sino también como esta idea de diferenciación entre grupos y los que producen cultura y los que producen otras cosas que no son cultura, o los que producen obras de arte y los que producen artesanías. Y va a tener su reflejo con la alimentación, por ejemplo, con los que producen alta cocina y los que producen cocinas tradicionales. ¿Ah? ¿Sí? Ok. Y pues obviamente vamos a encontrar esta idea del patrimonio inmaterial, que se refiere a prácticas, expresiones, saberes, sobre todo intangibles, que son transmitidas de generación en generación. ¿Cuál es el problema de esta idea de patrimonio? Lo veían ustedes un poco en la sesión pasada y que se puede vincular a la idea de los museos, en este sentido de museo como espacio encasillador. Franz Boas, sobre todo, bueno, perdón, no me voy a meter en esa discusión, perdón. En alguna ocasión, en la maestría, cuando hablábamos de culturas y de su transformación y de su cambio y de la idea de patrimonio, pues había gente que decía que las culturas no debían de cambiar, y que por lo tanto lo que comían no puede ser transformado por la industria, por los gustos personales, por la incorporación de nuevos productos, por la incorporación de nuevas técnicas. La pregunta ahí es, ¿cómo podemos conservar algo, a pesar de que se siga transformando, sin tener esta posición de ser coleccionistas de mariposas, que queremos tener a la cultura en una vitrina con un alfiler que no se transforme? Cuando en realidad, si nos damos cuenta, a partir solo de la alimentación, vamos a ir viendo cómo la cultura misma se va transformando día a día. Y por ejemplo, les pongo ahí, o les ponemos ahí, uno de los platos emblemáticos del patrimonio gastronómico del país, un mole. Creo que con un poquito de cuidado, todos los mexicanos hemos probado un mole en nuestra vida. Y cada quien va a tener su propia versión del mole. Los de Oaxaca van a decir que los de Puebla tienen un mole distinto, que los de Guerrero, que los de la Ciudad de México, que los de Chiapas, que los que somos en San Cristóbal. Y pues vamos a ir dándonos cuenta que la idea de un platillo patrimonializado, así como el mole mexicano, en realidad está escondiendo una diversidad muy amplia a lo largo del país y a lo largo del mundo. ¿Por qué ponemos esto? Porque justamente una de las ideas con las que estamos trabajando ahora es cómo reconocer esta diversidad sin encasillar toda esta diversidad a la que nos estamos enfrentando. Pensemos un poco, en regreso a la diapositiva anterior, solo en un platillo.
moles o solo en un platillo, chiles en nogada. Ahorita voy a lanzar una idea y vamos a regresar a ella al final. Pensemos en la imagen que tenemos hoy de los chiles en nogada. Cada uno tiene una imagen aquí ya establecida, un sabor, una textura, etcétera, ¿no? Basta revisar cómo se presentaban los chiles en nogada hace 50 años, hace 60 años, hace 70 años, y vamos a ver que todo esto ha ido cambiando. Pero también a mí me encanta mucho hacer este tipo de trabajos porque vamos viendo que no solo es el sabor, no solo es la textura, no solo es la representación, sino también es el discurso identitario que hay alrededor del platillo. Entonces hoy vemos que alrededor, por ejemplo, de los chiles en nogada, existe una idea de nación independiente surgida a lo largo de la historia. Y este discurso ya está tan elaborado que no lo podemos disasociar de los chiles en nogada, tanto que se ha vuelto un platillo de fiestas patrias, cuando la temporada de chiles en nogada es un poquito antes de la fiesta patria. Digo, son pequeñas cositas que nos gustaría lanzar para que empecemos a discutir y que empecemos a pensar por qué es importante hablar de alimentación y patrimonio biocultural. Entonces, Bueno, entonces, como decía Mario, la noción de patrimonio es algo como que entre que se quede o que puede evolucionar, ¿no? Entonces, el patrimonio en teoría es lo que nos legaron nuestros ancestros, eso es lo que se entendía antes, por eso es material, todas las cosas que no se pueden mover, y material, hasta las canciones, etcétera, ¿no? Este punto de vista se ha transformado en los últimos años debido también a la discusión que es mucho más anterior entre naturaleza y cultura. Porque, bueno, ha habido muchos debates sobre lo que es natural, y lo pongo entre comillas, y lo que es cultural, y más o menos ahorita están casi todos de acuerdo que no se puede disociar lo natural de lo cultural. No hay nada natural y todo, por lo menos en lo que concierne el ser humano, desde que es ser humano, y le ha metido mano, digamos, ¿no? Pues es lo que podemos llamar cultural. Pues hay diferentes tipos de cultura, obviamente, y hay diferentes tipos de acciones de las culturas sobre la naturaleza, y a diferentes grados, pero de todas maneras es indisociable. A partir del momento en que, por ejemplo, el ser humano, no sé, utiliza los incendios para proveerse de fuego, para hacer otras cosas, pues hay intervención de alguna manera. Y cuando aprende a hacer el fuego, todavía más. Y bueno, podemos complejizar el asunto mucho más, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando más bien dicho de patrimonio biocultural, es decir, que se integra tanto la cultura como lo natural, lo bio, ¿no? Y bueno, estaba también en la misma línea de todos los estudios sobre la biodiversidad, que en realidad también es biodiversidad cultural, tanto, bueno, por las mismas razones, ¿no? Y por ello, entonces, es realmente un sistema complejo, estamos en pensamientos complejos, que está formado por una serie de partes que pueden ser independientes, pero que entre sí tienen relaciones y que están tan imbricadas que obviamente hay una interdependencia y se puede utilizar o estudiar de 20.000 maneras, ¿no? Entonces tenemos todos los tipos de recursos biológicos que van desde la semilla hasta el paisaje y todo lo que hay en el medio, tanto animal como de plantas.
Tenemos también, bueno, lo que quizás manejamos más los antropólogos, que son los conocimientos tradicionales, es decir, las prácticas, las tradiciones, lo que hace la gente, lo que mi abuelo me dijo que, etcétera, etcétera. Esos son los conocimientos tradicionales que durante mucho tiempo también han sido dejados de lado y también lo pongo entre comillas, la cultura, la cultura con una C mayúscula, si quieren verlo así. Obviamente eso implica, y sobre todo hoy en día, el manejo de ecosistemas complejos. Y esto no es que sea una invención de hoy en día, sino que todas esas tradiciones y prácticas ancestrales implican esos manejos de ecosistemas complejos. Por ejemplo, de alguna manera, pues los indios yaquis que viven en el desierto de Sonora, pues tuvieron que sobrevivir y aprender a vivir en el desierto y a manejar este ecosistema. Nosotros, pues que a lo mejor no podríamos hacerlo si no lo aprendemos, ¿no? Pero también, pues los que vivieron en la selva también tuvieron que aprender a manejar este ecosistema que no está tan sencillo tampoco. Y bueno, eso nos conduce a lo que hoy llamamos, de alguna manera, el uso sostenible de biodiversidad, que en realidad, pues es también descubrir el hueso del aguacate, ¿no? O el hilo negro, porque eso siempre se ha hecho. Hasta, bueno, unos años que no, bueno, fue medio insostenible y que ahorita ya están regresando a esta noción. Pero sí es importante marcarlo, que siempre se había manejado. Entonces, como que muchas de las cosas que consideramos como novedosas, en realidad no lo son tanto. Vale, y en este sentido también hay que recordar que con esta idea de patrimonio biocultural, a lo que estamos regresando es justamente ver cómo existe esta relación del ser humano con el medio en el que se desarrolla. Digo, esto ya se ha visto desde la ecología política y de la antropología ecológica, ¿no? Pero estamos retomándolo justamente no desde una línea evolucionista, en el sentido de el medio condiciona al ser humano, sino cómo se da esta relación, digámoslo en términos dialógica, en el sentido de el medio y el ser humano en esta relación casi como pares. Algo que nos va a traer la alimentación como discusión a esta temática tiene que ver con cómo el medio no condiciona las prácticas de las personas. Porque pensemos, por ejemplo, en productos que no tenemos, por ejemplo, en el medio en el que nos desarrollamos, pero que sí podemos comer. Y eso nos tiene que hablar justamente de concebir a las sociedades de manera distinta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en sociedades, entre comillas, tradicionales como aisladas, cuando en realidad tienen cierto tipo de conexión y que ese tipo de conexión lo podemos hacer a partir de ciertos ingredientes. Y estoy pensando, por ejemplo, en la sal, en cómo se transporta, cómo se distribuye, cómo se comercia, y que al final de cuentas va trayendo como esta relación no solo del grupo con el medio en el que crece, sino con otros grupos y otros medios. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos ya a tener ciertas discusiones y ciertos cuestionamientos a estas nociones ya como muy ancladas y muy cuadradas de nuestras discusiones. Y para ello, pues obviamente tenemos que enfrentarnos a definiciones institucionalizadas. Cuando hablamos de patrimonio gastronómico, por ejemplo, vamos a regresar un poquito antes del patrimonio biocultural, pues vamos a ver esta definición que viene de la UNESCO y pues si nos damos cuenta, inmediatamente, ¿qué es lo que estamos trayendo a la mente con esos tipos de definiciones? Pues
que la gastronomía o la cocina o la culinaria de ciertos grupos pues ha sido intocada y que es una práctica ancestral. Esto, si bien se puede mantener, se debe tener con cierto cuidado porque justamente frena como el reconocimiento de cambios, de transformaciones, de un proceso histórico, etcétera, ¿no? Pero lo que también falta en este tipo de definiciones es justamente la referencia al medio y al uso que hacen las personas de los recursos naturales que tienen a la disposición. Por lo tanto, estamos viendo que en esas definiciones todavía oficialistas hace falta esa complejidad de la que estamos hablando en esta sesión. Entonces, pareciera que nada más estamos hablando de cultura, pero no estamos hablando de la naturaleza. Y por lo tanto, como sentimos que nos hace falta una parte de la ecuación para poder comprender justamente la importancia de la alimentación en estas comunidades, en estos lugares, en estas sociedades, en las que, por ejemplo, vamos a encontrar muchos de los movimientos que están en defensa de territorios, de paisajes, en contra de la explotación minera, que justamente vamos a ver que el uso del territorio, el uso de la tierra, está ligado muchas veces al fenómeno de la alimentación. Y que precisamente al no poder comprender esta relación, pareciera que las luchas están desligadas de un fenómeno cuando en realidad se encuentran totalmente vinculadas. Por eso consideramos que nos hace falta ver cómo estas implicaciones entre lo social y cultural y lo biológico crea una categoría que estamos descubriendo todavía, que es la del biotopo. Y es justamente esta relación tan intrínseca entre cultura y naturaleza que permiten entender cómo las personas se ubican en un territorio, lo aceptan como suyo, lo interpretan y lo valoran para ubicarse en el mundo. Entonces, okay. Entonces, ¿a dónde llegamos con esas discusiones justamente? Es que la alimentación como este gran fenómeno social que va más allá de solo ingerir alimentos, pues se sustenta justamente en todos estos elementos de los que hemos estado hablando ahorita, pero que no se queda nada más ahí, sino que también todo esto que hemos hablado tiene inferencia en cuestiones que tal vez a veces no podemos pensarlas, como son la economía regional y familiar e incluso nacional, con todos los elementos ideológicos que la rodean y con esta relación entre la biología, la nutrición y la cultura humana. Bueno, un poquito avanzando para no alargar mucho la sesión y que quede tiempo para poder discutir, la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son entonces los elementos de análisis de la alimentación ligada a esta idea de patrimonio biocultural? Y tiene que ver justamente con varios elementos que no son todos, pero creo que podemos abarcar un poco a partir de estas imágenes. En la esquina superior izquierda, pues vemos los sistemas de producción. ¿Cómo podemos hacerle para que, por ejemplo, el sistema de milpa, que lo tenemos como tradicional, entre muchas comillas, dejara de ser nada más campos de maíz y se convierta justamente en esta relación con la naturaleza y una relación entre especies animales y vegetales que ya Ramón Mariaca nos ha prestado, o más bien nos ha dado un estudio en el que describe 120 variedades de plantas, animales, insectos, etcétera, que se relacionan en una milpa. Y que hoy, cuando pensamos en milpa, solo pensamos en maíz, por ejemplo. ¿Qué otra cosa tiene que ver con estos elementos de análisis de la alimentación, según lo que presentamos hoy? Pues tiene que ver con los mercados y el análisis de qué productos están llegando a nuestros mercados, de dónde vienen, obviamente sin dejar de pensar que muchos de los ingredientes que llegan a nuestras casas
ya no son cultivados tal vez en campos como los que presentábamos al principio, sino que vienen de todas estas cadenas de tomates, papas, etcétera, del centro del país o del extranjero. En la esquina superior derecha, que hubo que pensemos un poco en esta idea del pasado y qué es lo que comía la gente del pasado. A veces cuando pensamos en los hombres de la prehistoria, parecía que la primera imagen que nos viene a la cabeza es la del Capitán Cavernícola, un hombre todo peludo, con una pierna de mamut cruda que le está desgarrando, ¿no? O que cuando pensamos en comunidades de la época colonial, vemos a gente que vive en la selva comiendo nada más insectos. Entonces, todas estas concepciones tienen que ver con las nociones ideológicas que nos hemos ido creando alrededor del alimento. ¿Qué otra cosa podemos hablar respecto a la alimentación y esto? En la esquina inferior izquierda, pues vemos plásticos, que tiene que ver con la cantidad de desechos que estamos produciendo con lo que nosotros comemos, y que es algo que a veces no pensamos, que tiene que ver con toda esta cadena de distribución. Para que, por ejemplo, un paquete de kiwis lleguen a nuestra mesa, pues no solo está el productor y el consumidor, está el migrante que fue a un campo a cosechar tal vez. Está la venta de plásticos, está el consumo de combustibles para la transportación, ya sea en camión, en tren, en avión, etcétera. Están los plásticos o las bolsitas en las que agarramos los kiwis del mercado y nos lo llevamos a nuestra casa. ¿Qué sucede con ese plástico? ¿Cómo llegan a los ríos, a los mares, etcétera, y terminan haciendo una contaminación de la que tal vez no nos estamos haciendo responsables, o cuáles son los medios, digamos, el nivel de responsabilidad que tenemos? El quinto elemento tiene que ver con esta idea de la tradición, del patrimonio y de los platillos emblemáticos. ¿Cuáles son los platillos que consideramos propios de nuestra cultura? ¿Y por qué? Y obviamente ahí vamos a entrar a una discusión de cómo se construye la representación de un alimento respecto a una cultura y por qué empezamos a pensar que México es el país del maíz, que es una discusión muy amplia, o que los italianos son el país de la pasta, o que, por ejemplo, los franceses siempre van a tener una baguette debajo del brazo. Entonces, a partir de todos estos imaginarios, vamos a sacar todo eso, ¿no? Y el último punto, que no es el último en realidad, tiene que ver con el territorio, el cultivo y cómo las personas incluso valoran o siguen valorando todo el lugar en el que habitan relacionado con la alimentación. Y ojo, muchas veces la alimentación va más allá de la siembra. Y precisamente por eso ponemos el territorio, porque pensemos en comunidades en las que las personas salen, van caminando por lo que nosotros llamamos monte y encuentran una hierbita que sirve para comer, una hierbita que sirve para curar, ven un animal que sirve para comer, que les sirve para identificar el clima, que les sirve para, no sé, una serie e infinidad de relación con el medio. Entonces, a partir de ahí, vemos que la alimentación, pues obviamente, con un poco de egocentrismo, es el gran fenómeno de la antropología, al parecer, porque nos permite justamente hablar de todo, incluso de lo que no nos imaginamos. Y pues bueno, un poco para ir cerrando, la gran pregunta también como respuesta, ¿qué tiene que decir un antropólogo respecto a la alimentación? Es cómo le hace un antropólogo para hablar de alimentación teniendo en cuenta esta diversidad de temas, esta diversidad de aristas, sin perderse. Porque pues nosotros tenemos un ritmo y tenemos que, por ejemplo, quienes están en un posgrado tienen que titularse y no pueden pasarse 20 años ahorita hablando de alimentación
sin llegar a nada, ¿no? ¿Cómo acercarse a la alimentación? Pues vamos a presentar varios elementos y creo que los dos clásicos ya como técnicas de un antropólogo, pues está el trabajo de campo, el ir a ver qué es lo que está haciendo la gente, qué está comiendo en realidad, y nos vamos a dar cuenta que junto al fogón está el refresco de Coca-Cola, que eso nos va a romper una serie de paradigmas con las que nosotros llegamos a campo, y que vamos a ver que la gente prefiere comprar tortillas de la moto que va pasando en la carretera a tortear y todo lo que significa. Eso nos va a llevar a hacer una serie de preguntas sobre la estructura social del pueblo, de la comunidad, etcétera. Pero también están las entrevistas de qué es lo que comían, qué es lo que comen, por qué comen, etcétera. Y hay una serie de preguntas sobre las que podemos hablar al ratito si existen dudas, ¿no? Pero también, al menos a mí lo que me ha servido mucho es irme a documentos históricos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes, no me puedo acercar acá. Yo hago bueno, durante el doctorado hice una investigación sobre la alimentación en San Cristóbal de las Casas. Y cuando preguntaba yo y veía a la gente, pues quienes sean de aquí o conozcan San Cristóbal van a encontrarse el discurso de la sopa de pan como el platillo emblemático de la cultura coleta, como se les conoce a los sancristobalenses. Vemos estos dos menús. El primero, el del pescadito más grande, está fechado en 1895. Es decir, estamos más o menos a 130 años de eso. No aparece la sopa de pan y es un menú de fiesta. En 1960, el menú de la izquierda, tampoco aparece la sopa de pan. ¿Qué es lo que aparecen? Platillos estilo francés. Obviamente estos son banquetes de las familias importantes y adineradas de la ciudad. Pero piensen en el discurso local. El platillo emblemático o los platillos emblemáticos son estos. Hoy en día no existen, o más bien, en el momento en el de estos menús no existen esos platillos. A mí me lleva a preguntarme cuál es el proceso de construcción de todos esos platillos que más allá de la misma comida en sí misma, o sea, de tener el platillo aquí, de qué es lo que significa, me lleva a comprender cómo una sociedad va transformándose, va cambiando con respecto a lo que ingiere. Y justamente para mí eso es como lo más importante de trabajar la alimentación. Por ejemplo, en el segundo menú, en el banquete, en el que no tiene el pececito, es muy especial para mí porque es el banquete ofrecido a Samuel Ruiz García el día de su consagración episcopal aquí en San Cristóbal. Y pues lo único que podríamos decir que es como muy, entre comillas, tradicional de aquí, pues es la lengua, las lenguas mechadas, que hoy a la gente se le pregunta, sobre todo a los jóvenes de nuestra edad, y nadie come lengua. Y ya casi nadie prepara lenguas mechadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues justamente que el hecho de no poder conseguir lenguas, porque ya no hay vacas por esta zona, la ganadería en el estado ha cambiado y los sistemas de distribución de ganado también han sido transformados, pues es también un reflejo de, o más bien está relacionado con el cambio en el gusto de las personas. Y obviamente eso nos lleva a un análisis económico, político, social, etcétera, de la alimentación en un lugar tan chiquito como es San Cristóbal. Y a partir de ahí, pues podemos empezar a ver, digo, no tengo ahorita a la mano, pero podemos empezar a ver cómo estos menús de las fiestas en las que todavía se dan, los platillos van cambiando. Y vamos a encontrar hamburguesas, pizzas, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Sushi. ¿Ah? Sushi. Y sushi.
¿Y qué es lo que sucede? La gente está empezando a hacer comparaciones. Por ejemplo, eso ya va un poquito fuera de esto, pero aquí el pan compuesto, un platillo chiquito de cena, las viejitas dicen, no con ese dejo de desprecio, sino como una manera de identificarlas más rápido, dicen, es que los niños ya no comen pan compuesto, ahora quieren hamburguesas. En términos gráficos parece lo mismo, pan con carne en medio, pan con carne en medio. Ya no quieren chalupas, una tostada con verduras arriba, ¿no? Quieren pizza, algo plano con cosas arriba. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un desplazamiento ahí que también es entendible en términos históricos. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? Por ejemplo, justamente que pensemos en procesos históricos. En un lugar como San Cristóbal de las Casas a finales del siglo XIX, en el que no había refrigeradores, ¿cómo se le hace para traer salmón para un banquete de 20 gatos perdidos en un lugar perdido en el espacio? ¿De qué es lo que nos está hablando, entre muchas comillas, este menú? ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy para que toda esta diversidad de alimentos que llegan a los supermercados y a los mercados sean consumidos o no sean consumidos por las personas de aquí? Entonces, a partir de ahí, pues espero no haberlos hecho bolas con este ejemplo, pero nos permite justamente entender cómo el ser humano, a pesar de estar en la ciudad, se sigue relacionando con el medio en el que vive. Y sea natural o citadino, que no sé qué tan natural sea, pero que tiene cierta relación con. Entonces, a partir de ahí podemos también empezar a como hacer pequeños esbozos sobre el patrimonio biocultural fuera de sociedades tradicionales. Al final de cuentas, también estamos relacionados con el medio. ¿Sí? La otra parte que estamos trabajando un poco son las fuentes coloniales, porque, bueno, para saber un poco qué había, qué teníamos, no tenemos mucho restos, digamos, sobre todo en alimentación, directamente de los prehispánicos. O sea, sí, arqueológicamente tenemos algunas vajillas, tenemos restos de semilla, bueno, etcétera. Podemos sacar toda una serie de ingredientes. Pero uno de los tesoros que tenemos, teniendo en cuenta todo la ideología que está detrás, son los vocabularios y las artes que hicieron los misioneros cuando llegaron. ¿Por qué lo hicieron? Obviamente por propaganda, para poder evangelizar los pueblos. Ya decidieron que tenían que aprender las lenguas. Y hicieron no diccionarios, sino lo que llaman vocabularios. Es decir, sí, efectivamente es una lista de nombres en las lenguas, pero no nada más son nombres, o sea, no como un diccionario en que hay una palabra y una explicación, bueno, sino que aparte dan ejemplos o ponen algunas de sus ideas. Por ejemplo, tenemos, no sé, por ejemplo, el aguacate. En todos los diccionarios, digamos, mayas, de lenguas mayas, el término genérico es on o jun. Y en muchos lados dicen, o sea, hay una definición, por ejemplo, que es un árbol que vale la pena, que la fruta es lo mismo, y lo que a mí me encanta, por ejemplo, es una descripción, porque tenían que explicar qué rayos era un aguacate a la gente. Entonces, voy a leer. Hay otros árboles que los indios llaman on y nosotros aguacate, vocable mexicano. ¿Qué parece perro? La corteza es verde y delgada. Lo de dentro tiene color y sabor de manteca de vaca. Es fruta delicada al gusto. La pepita blanca, semejante a un huevo de gallina. Obviamente, pues no tenían fotografía, podían hacer los dibujos, pero para explicar a los de allá,
de la metrópoli, que era un aguacate o otros tipos de frutas, tenían que hacer comparaciones con lo que se conocía. Y entonces, por ejemplo, tenemos muchos, pues, aquí, por ejemplo, tenemos castañas, árbol de castaña. ¿Por qué? Porque les parecía más o menos como las castañas de Europa, aunque no tenga nada que ver. Y bueno, quizás el ejemplo más obvio son los tigres. Aquí jamás hubo tigres, pero sí hay jaguar. Pero como es el gato más grande que había, pues es el que se le parecía más, ¿no? Entonces, regresando un poco al estudio de los diccionarios, este es muy interesante porque obviamente sí van a preguntar qué es esto. Y algunos dicen, bueno, esta es una fruta y es de buen comer. O los indios lo comen en época de hambruna, ¿no? O hasta hay algunos que dicen, por ejemplo, no me acuerdo quién es, pero que habla de los conejos. Y dice que, bueno, hay muchísimos conejos, pero que no son de buen gusto como los de España. Bueno, mientras los otros dicen, pues sí, hay un montón y se comen, ¿no? O sea, no, lo que quiero decir es que esas fuentes nos adentran, a pesar de todo, en un universo sin que los frailes lo hayan hecho pensándolo, pero para nosotros sirve. Y también vemos los prejuicios que ponen encima. Por ejemplo, hay muy pocas cosas sobre los gusanos. ¿Por qué? Porque para ellos pues eran los gusanos o todos los medio bichos, insectos que se comían, casi nada hay sobre comida de insecto. Sí hay uno de Sachs, en Aracro, que es un gusano que se come, nada más. Pero los demás no dicen, ni, por ejemplo, ni sobre hongos, casi no hay nada sobre hongos. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, los animales como insectos y todo, esos son tabús culturalmente para los judeocristianos. Los hongos todavía no sé, yo lo que me imagino es que como venían del centro de España, en el cual no es precisamente muy húmedo, no debía haber muchos hongos, por lo tanto nunca se les ocurrió que se podía comer esas cosas, pero en realidad no sabemos, ¿no? A lo que voy es que esas fuentes son un tesoro, repito, de la visión de los españoles, pero que también nos marcan un hito en la vida cotidiana de la gente en la época del contacto. Bueno, ya para terminar y comenzar el diálogo, pues ponemos algunas de las referencias que hemos utilizado para esta presentación y justamente con esto último que decía la doctora Pinzemín, creo que también un aspecto importante de la alimentación es ver que existe una premisa para quienes nos acercamos a este tema, que palabras más, palabras menos, propone decir que somos lo que comemos, en muchos de los términos, en términos biológicos, en términos de salud, pero también en términos identitarios, en términos referenciales. Y Jesús Contreras Hernández, un autor español, pone a discusión justamente que qué está sucediendo con las identidades, tanto locales, regionales, nacionales, en un mundo en el que cada vez hay más alimentos que no son de la región. Por ejemplo, si un mexicano come sushi, ¿sigue siendo mexicano? O si un japonés come pozole, ¿sigue siendo japonés? La respuesta de Jesús Contreras es muy simple. Dice que sí, pero que como la alimentación ha ido a lo largo de estos años siendo tan variada, pues nuestras identidades justamente ya no son así como una esencia, sino son una forma de relacionarnos en muchos lugares, en muchas dimensiones y con muchas personas. Entonces, creo que para abrir el diálogo,
con eso terminamos. Muchas gracias. Salma, Hola, buenos días. buenos días. Yo Buenos días. quisiera recuperar algo que mencionaron. Hablaban en algún punto sobre la lucha, por ejemplo, por el agua, y también en una de los elementos de análisis que mencionaron, hablaban sobre los desechos, sobre el plástico, sobre la producción. Entonces, a mí me surge la duda de cuáles son las implicaciones del cambio climático en el patrimonio biocultural alimentario. Bueno, pues obviamente creo que las implicaciones son muchas, o sea, no se pueden negar. ¿Qué es lo que está sucediendo? La pérdida, por ejemplo, de ríos, la pérdida de especies animales y vegetales, pero ¿qué es lo que sucede también? Y es un asunto problemático ante el que no podemos hacer mucho como científicos sociales, y es ver que la misma gente está encontrando respuestas a, o sea, puede ser, ya no puedo tomar agua en el río que siempre había tomado porque ahora está contaminado, ahora compro mi agua embotellada porque pues me es fácil, ¿no? Mi coca. O mi coca, porque es lo que tengo más disponible. Ya no puedo, no sé, conseguir cierto caracol que se da en un río, pues lo dejo de comer y ahora como otra cosa. El problema es justamente esto que presentábamos como una paradoja, que existe este deseo de conservar, pero también existe esta noción de cambiar. Entonces, hay una implicación muy fuerte, sí, porque hay una pérdida de, pero también existe una respuesta de todos esos lugares respecto a. Lamentablemente, y lo pongo entre muchas comillas y con muchas pincitas, tal vez no exista una conciencia, entre muchas comillas, voy a utilizar muchas comillas en este comentario, eh, respecto a la implicación del cambio climático en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienen otras actividades en las que tienen que pensar antes que el cambio climático en sí mismo. Entonces, es como, digo, yo siempre hablo de niveles y de capas de análisis porque pensaríamos que tal vez alguien que vive en una comunidad está pensando en el cambio climático porque le está afectando. Tal vez esté preocupado por otra situación y lo que es el patrimonio biocultural alimentario, pues lo esté enfrentando de otra manera. Y aprovecho un poco tu pregunta porque uno de los retos también que hay es hasta dónde lo que aquí nosotros estamos discutiendo como patrimonio biocultural en realidad existe más allá de las fronteras de nuestras cámaras y de nuestras aulas y nuestras discusiones. Habría que hacer el ejercicio de ir a las comunidades y preguntarles si existe la noción de patrimonio biocultural como la manejamos hoy, y tal vez nos vayamos a llevar el chasco de que no existe. Entonces, digo, eso es como las implicaciones de lo que estás preguntando. Muchas gracias. Adelante, Víctor, Khalil. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi pregunta va encaminada en respecto al esquema que pasaron en las diapositivas al principio casi al principio de la ponencia, en el que, bueno, se ve como un ciclo, ¿no? Que empieza con la necesidad de alimentarse, producción, etcétera, ¿no? Pero en la parte del replanteamiento de la necesidad de alimentarse, ahí se me generó una duda respecto a que en qué consiste ese replanteamiento. ¿Es simplemente que vuelve a nacer la necesidad de alimentarse o tiene algún otro trasfondo de un contexto mayor? No, obviamente tiene un trasfondo de contexto mayor como tú lo pones. En palabras sencillas, el problema que
tiene este esquema es que es una herramienta analítica. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que quiere dar a entender? Justamente que es un ciclo cotidiano que se da día tras día, pero que surge a partir de la necesidad de poner un punto de inicio para el análisis, porque si tú quieres o si queremos ir al campo a ver dónde empieza un sistema de alimentación, pues obviamente empieza por cualquier lugar. La necesidad de alimentarse se pone como este punto de inicio porque está ligada al hambre y al apetito. Es decir, ¿qué voy a comer? ¿Qué quiero comer o qué puedo comer? Etcétera, ¿no? Y da todo esto. Cuando llegamos, digamos, de manera analítica al replanteamiento de alimentarse, tiene que ver con la idea de qué voy a comer mañana, pero también con la idea de cómo lo voy a hacer mañana. Tiene la idea que el trasfondo también del cambio en el sistema de la alimentación. Y lo quiero poner, por ejemplo, en el caso de los frijoles de la abuela. Un platillo que tal vez todo el tiempo lo estamos comiendo y lo estamos comiendo y lo estamos comiendo. Y que de repente, pues resulta que ya no solo conocemos los frijoles de la abuela, sino conocemos los frijoles refritos, los frijoles puercos, los frijoles bayos, etcétera. Introducimos eso y digo, como frijoles, pero ¿cómo los voy a querer comer mañana? Los de mi abuela, los refritos, los puercos, con chicharrón, con epazote, con hoja de aguacate, ¿con qué? Y eso justamente me lleva a pensar cómo voy a producir, cómo voy a obtener, cómo voy a procesar eso nuevo o lo que ya conozco. Entonces sí, justamente es lo que hace dinámico a este esquema que estamos presentando. No sé si contestamos tu pregunta, Víctor. Sí, claro, muchísimas gracias. Michelle preguntaba sobre veganismo. Ajá. Entonces, un poquito, no sé si podrías hacer un poco más específica la pregunta sobre el veganismo. Sí, es que usted comentaba que pues en estos elementos de análisis ya ve que estaban lo de los plásticos, los desechos, que muchas veces incluso los sustituimos por otros, por ejemplo, a veces por la facilidad o en el mundo tan líquido en el que vivimos, que las cosas van tan rápido, por ejemplo, como lo del pozol, antes pues lo tomábamos, bueno, ahorita pues lo de la jícara, pero ya después pasó de que a un vaso, ¿no? Y ya le pusieron pozole mucho. O sea, cambiamos a un clásico. Entonces, como estas maneras que mencionó siempre en toda su exposición, me surgió la duda de que pues el movimiento de las personas que son veganas, pues suena como algo bastante sustentable, entonces quería escuchar su opinión acerca de ello. Estoy pensando en cómo responder a tu pregunta en orden de ideas, porque el veganismo, si bien se presenta como una alternativa a este mundo industrializado y de producción en masa, también representa un tipo de estratificación respecto al consumo. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en la leche de soya, que ha sido como un sustituto a la leche De vaca. de vaca o de origen animal en general, ¿no? Puede ser respuesta a muchos elementos, pero existe un problema. Está ligada a la desaparición de abejas. ¿Qué tipo de respuesta es esa, no? Lo segundo, un problema que yo veo respecto a movimientos como el veganismo es el costo de una vida vegana respecto a una vida
como Omnívora. omnívora, por ejemplo, vamos a llamarlo así porque no tengo otra palabra ahorita. Pensemos, por ejemplo, en cuestión de dietas. ¿Cuál es el costo de la dieta de una persona común y corriente? ¿Cuál es el costo de una dieta de una persona vegana hoy en día? Incluidos jabones, artículos de limpieza, artículos de higiene personal, de vestimenta, etcétera. ¿Quiénes se la pueden dar? Ojo, estoy hablando de condiciones de posibilidad y no estoy juzgando prácticas. En este sentido, la pregunta, no quiero contestarte haciéndote una pregunta, pero sí me gustaría que nos la hiciéramos, es ¿qué condiciones de posibilidad necesitamos en este mundo para que el veganismo sea en realidad una respuesta a un sistema? Cuando en realidad pareciera que el veganismo se está tomando las mismas dinámicas del mercado de consumo y de una diferenciación de consumo. Espero no ser muy duro y crítico con el movimiento, pero me surge esta duda, a mí como persona y como investigador. Lo segundo, pues me parece y coincido un poco con el veganismo en cuestión de la crítica que hace al sistema, del trato de animales, el trato hacia los desperdicios, el trato hacia los desechos, pero creo que también están perdiendo de vista que, por ejemplo, la falta de alimentos no está relacionada con la producción. Está relacionada con una mala distribución de alimentos y con un sistema económico que prima el poder adquisitivo frente a otras cosas. La otra cosa, los desechos de alimentos, por ejemplo, no están en esta cadena de distribución. Muchas veces está ligado a los desechos en los hogares y a lugares de distribución. Pensemos, por ejemplo, en ir a un mercado, entre comillas, tradicional en las tardes. ¿Cuánta cantidad de verduras, vegetales, etcétera, son desechados porque no se pudieron vender en el día? Digo, son como puntos para poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, espero no verme muy cobarde, no responder directamente a la pregunta, pero son como puntos que pongo a discusión sobre estos movimientos, más que una respuesta así dura y directa. De acuerdo, gracias. Sí, yo igual había pensado en algún momento que se volvió como algo más consumista porque ya muchas empresas sacan de que sus bolsas verdes, cuando el color verde es el que más contamina para crearlo, es muy difícil de crear el color verde de estas bolsas que ahora vende el súper. Esto de los desechos, pues es que, bueno, es que yo no soy vegana. No, así que no se preocupe, yo no soy vegana, pero un momento intenté hacerlo, pero el nutriólogo me dijo que pues que no, en ese momento de mi desarrollo no era como tan apta la dieta para mí, para mis necesidades. Y sí, la verdad es que sí es algo mucho, muy caro tener una dieta muy vegana, porque, por ejemplo, la leche de almendras es muy cara. Y aparte de que también lo de las abejas, eso también ya lo había investigado. Y, y de que el tofu y salchichas y de esto, entonces, también por lo económico. Pero siento que es una opción que, que se podría tomar para, para reducir, porque no solo es un movimiento, no solo es cuestión de una dieta, porque yo estaba viendo que muchos adolescentes toman este movimiento como una dieta y entonces después desarrollan un TCA, pero también es un movimiento político y ético. Sí. No, precisamente por eso decía que el postulado político y ético creo que podemos coincidir, pero no con la forma en la que se está llevando. Ahorita tú decías un poco sobre los desechos. Creo que el cambio pequeño que se está haciendo es el tipo de desecho. Ahora ya no
consumo un plástico que va a tardar 100 años en degradarse, sino un plástico que tarda 20, ¿no? O sea, creo que el hecho de desecho todavía no se cambia, sino cuánto daño podemos hacer, ¿no? No sé, tal vez por ahí podríamos dejarlo. Marlene. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué papel juegan las empresas privadas productoras de alimentos en este patrimonio biocultural alimentario en zonas rurales? Es decir, ¿hay una situación en donde se sustituyen alimentos procesados ante otros? Adelante. Te lanzo la rueda. Pues, mira, sí, el problema que tenemos muchas veces es que satanizamos a la industria agroalimentaria. Obviamente no son los ángeles que se pintan, no son benefactores, tienen mucho que ver con el proceso de desaparición de muchos ingredientes, técnicas, procesos, platillos, etcétera. Pero creo que el punto de vista, al menos para mí, y eso lo pongo a discusión y está totalmente criticable y todo lo que quieran, tiene que ver con los cambios de estilo de vida en sociedades a los que nos estamos enfrentando. ¿A qué me refiero? Durante la presentación decíamos que a veces muchas personas prefieren ya comprar la tortilla de tortillerías que están ligadas a Maseca, que, bueno, podemos hacer un rastreo de por dónde viene Maseca, ¿no? Pero que pasan en las carreteras con una moto pitando, vendiendo tortillas por kilo, en vez de preparar tortillas hechas a mano, torteadas y cosas por el estilo. Podríamos estar en contra de que se introduzca maíz modificado genéticamente a comunidades en las que existe maíz criollo, pero la pregunta que yo me hago siempre es, ¿qué pasa con las mujeres que tortean? O sea, el hecho de tenerse que levantar 2 días antes para ir a conseguir leña, levantarse a las 4 de la mañana para moler el maíz, para ponerlo a cocer, para tortear, para que la familia a las 6 de la mañana que tiene que salir ya esté alimentada, ¿qué tipo de relación hay ahí? O sea, si a una mujer le permite, entre muchas comillas, ser más libre, y eso puede ser también la discusión, de no estar anclada al fogón y a tortear y comprar tortillas, pues como que empezamos a cuestionar un poco esta idea de conservar el patrimonio biocultural en este sentido de relación respecto a las personas, ¿no? Lo mismo sucede con muchos platillos y muchos ingredientes. Por ejemplo, otro de los elementos que a mí me encanta poner a discusión y que pensemos mucho es los rituales, los alimentos y la cosmovisión en comunidades indígenas. Todos sabemos que hay alimentos y comidas y bebidas alrededor de fiestas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que se espanta, y lo voy a poner así, de ver a la Coca-Cola en medio de rituales en Chamula, por ejemplo, y que es tenida como una bebida sagrada? Obviamente podemos estar en contra, podemos estar a favor o todo lo que queramos, ¿no? Pero es un fenómeno que está sucediendo. Obviamente tenemos que entender un proceso histórico y social en el que no solo está involucrada la industria de alimentos, está involucrado el gobierno mexicano, está involucrada la Secretaría de Salud, está involucrado el poder adquisitivo de las comunidades mismas, el poder de las autoridades locales y autoridades tradicionales. Y pues nos podemos seguir ahí. Habría que ver, por ejemplo, el trabajo de Jaime Page, si no me equivoco, se titula El dulce exterminio. Si quieren, después se los hago llegar por vía del doctor Martín. Y pues él hace todo un análisis de qué sucede con la Coca-Cola, los rituales, el patrimonio biocultural y la cosmovisión de un lugar tan pequeño como Chamula. Entonces, pues obviamente creo que las empresas privadas y transnacionales pues están jugando un papel importante
pero parece que más allá de satanizarlas hay que entender justamente cómo se da esta imbricación en todos estos niveles para poder comprender por qué sucede y tal vez con mucho resquicio y muchas pinzas saber qué hacer. Porque si solo satanizamos, pues obviamente vamos a llegar a decir esto no se hace y producimos más problemas al tratar de involucrarnos en un proceso social, cultural e histórico que al que nos falte comprensión. No sé si trato de responder. De hecho, justamente hablando de la coca como parte de la tradición, es interesante, porque antes era el alcohol, y para combatir el alcoholismo introducen o dejan de introducir la coca, y tenemos un problema, bueno, no sé si mayor, pero tenemos otro problema, quizás no es tanto el alcoholismo, pero ya tenemos diabetes y otras. Entonces, no es decir no a eso, sino ver cómo se puede, no digo que arreglar el problema, pero qué opciones se pueden presentar. Y eso ahorita no se ha pensado. Mira, bueno, y tal vez aprovechando un poco Marlene, ¿verdad? A mí me gusta mucho este término de condiciones de posibilidad, porque nos permite entender circunstancias más allá del fenómeno mismo. Y quiero pensar, por ejemplo, en el hecho de qué está sucediendo en el poder adquisitivo de las personas para tener una alimentación tradicional. Entre muchas comillas, con mucho cuidado esto, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, volviendo al caso de la coca, ¿qué sucede si para una persona es más fácil conseguir una Coca-Cola que tener agua potable en su casa para poder tomarla? ¿O qué sucede, por ejemplo, bueno, ahí hay otra discusión bastante interesante, pero no la voy a traer, de una familia que tiene que darle un refresco y un paquete de galletas a su hijo de desayuno, porque un desayuno balanceado y saludable, pues obviamente está fuera de su poder adquisitivo. Y por ejemplo, pensemos un poco en platillos tradicionales que están ligados a esta idea de patrimonio biocultural, patrimonio gastronómico, etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un desayuno, una comida, una cena en estas condiciones para hoy en día? Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros estarían dispuestos a pasar 3 días preparando un mole frente a que puedes ir al súper, preparar un mole, adaptarlo al sabor que quieres y hacer otras cosas? Digo, son condiciones de posibilidad, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, simplemente estoy diciendo que está pasando y que son un problema que nosotros tenemos que comprender en estos términos. No sé si tienes algo que responder, Marlene, perdón. No, me parece que ha contestado muy bien mis dudas. No, ¿de qué? Gracias. Martín, Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre qué papel juega el mercado o los mercados en lo biocultural y en la alimentación. Mercados. el mercados. Mercado, ¿Pero de qué? ¿Cuál mercado? mercado de públicos en donde venden verduras, pollo, carne, queso. No sé si lo tengo por aquí a mano. No. Hay un texto de Ramón Mariaca y de José Alfonso López, si quieren también se los mando vía Martín, que se titula Mercado Tradicional de San Cristóbal como una ventana al patrimonio biocultural de una región. Palabras más, palabras menos, no me lo aprendí de memoria, pero justamente tiene que ver con esta idea de qué hacen ellos con un mercado tradicional, entre comillas, como el de San Cristóbal de las Casas, para entender los recursos naturales de una región. ¿Qué es lo que hacen ellos? Palabras más, palabras menos.
van al mercado, ven quiénes están vendiendo, ¿Dónde viene? de dónde vienen y qué venden y quiénes compran, para entender cómo se dan las dinámicas en una región como es Los Altos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Pues resulta ser que el mercado de San Cristóbal no solo se refiere a Los Altos de Chiapas, sino viene gente de Comitán, viene gente de la costa, viene gente de otros estados, y pues encuentran frutas, verduras, y ellos hacen un catálogo de frutas, verduras, vegetales, Carnes. hierbas, productos cárnicos, insectos, las temporadas en las que se venden, cómo va incursionando el mercado, o, por ejemplo, de piratería, de plásticos, de discos pirata, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede observar un mercado, o más bien, cómo se puede observar el patrimonio biocultural en un mercado? Creo que ellos ya nos dieron la respuesta. Si quieres, les paso el texto vía Martín, porque está muy bonito, en realidad. No sé si sirve la respuesta de momento. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo una pregunta, un comentario más. ¿Qué opinan ustedes de las designaciones de estos pueblos mágicos? Porque conlleva también la delimitación de estas cuestiones de patrimonio, ¿no? Y hablaban sobre la cuestión estable o inestable del concepto de patrimonio, ¿no? O sea, que implica transformación, cambio, pero también cierta estabilidad. Entonces, al hacer nominaciones de estos pueblos mágicos, se está de alguna forma concretando lo que en ese momento está, la gastronomía que tienen, los usos que tienen, y bueno, ya se ponen casi de manera museística para que las personas que visitan estos sitios se adhieran a ese tipo de, de forma de ver el patrimonio. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, igual voy a tratar de organizar las ideas para poder dar una respuesta clara, ¿no? Creo que más que pueblos mágicos habría que ver qué sucede con las ciudades creativas de la UNESCO. No sé si saben que hay una serie de categorías que distinguen a una ciudad por su patrimonio. Hay desde las arquitectónicas, de artesanías, y existen las ciudades gastronómicas. En el país creo que existen dos, si no me equivoco, y una es Ensenada, Baja California, y otra creo que está en Yucatán o en Michoacán, no recuerdo bien. Mérida, ¿no? En Mérida, sí. ¿Qué es lo que sucede? Y tienes un poco de reflejo con lo que sucede con los pueblos mágicos. Hay un problema en que hay un texto bellísimo que a mí me encanta de un pueblo en Japón, no recuerdo ahorita el nombre de la autora, que justamente cuando se denomina pueblo mágico como equiparable a este lugar, pues existe una serie de propuestas institucionales, gubernamentales y de la misma gente para maquillar el lugar al que va a llegar el turismo. Es decir, empieza a crearse como si fuera un guión museográfico. Es decir, el pasado del pueblo es la arquitectura es esta, las casas que no correspondan o las calles que no correspondan a este imaginario o este discurso, pues son modificadas para acoplarlas, y pues obviamente existe un reflejo con la alimentación y los platillos, ¿no? Se va definiendo cuáles son los platillos emblemáticos, la forma de prepararse, la forma de presentarse, etcétera, ¿no? Y obviamente sí tiene que ver con un proceso de museificación, pero habría que ver en qué esferas de los lugares se da esta museificación. Digo, en caso muy concreto, como es el de San Cristóbal, yo siempre digo que parece
el infierno de Dante Alighieri, porque son círculos como concéntricos. Un círculo es el destinado al turista, que sí tiene todo este discurso, que tiene esta, ¿cómo decirlo? Como parafernalia y escenografía, ¿no? Pero también existen círculos en los que este turismo no llega a trastocar las prácticas de las personas y pues siguen comiendo como siempre han comido, con esa diversidad tan amplia que casi se puede seguir familia por familia y que también representa un proceso bastante rico de respuesta a estos procesos de crear un pueblo mágico, de crear una ciudad creativa y del impacto del turismo en la ciudad receptora, ¿no? Existe un texto bastante interesante que se llama Patrimonios Gastronómicos, si no me equivoco. Está coordinado por Sara Geller y Stephanie Gora Ayora Díaz, si no me equivoco. En este texto, Stephanie Gore escribe el posfacio y justamente habla de los peligros de la patrimonialización de la gastronomía y pone como ejemplo a la biznaga de los chiles en nogada. Un poblano nos va a decir que tal vez la biznaga no se utilice en los chiles en nogada, mientras que todos los demás vamos a decir que sí, porque es un platillo emblemático, ¿no? Pero él pone este cuestionamiento de cómo se museifica un platillo, pero también qué sucede con las comunidades que consumen este platillo. Es decir, una receta museifica, estandariza e invisibiliza diversidad, pero al mismo tiempo la conserva y eso le llama a él como bueno, yo le llamo claro oscuro de la biznaga, Martín. Es un tipo de cactus que se hace tipo acitrón. Y ahorita iba con eso precisamente porque la biznaga es un cactus que está en peligro de extinción y ahora está el problema de se utiliza la biznaga en los chiles en nogada porque así lo marca la tradición o ya no se utiliza porque es un cactus en peligro de extinción. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues obviamente entramos a todos estos debates que parecieran interminables. No sé si respondo, Martín. Bueno, pues sería todo. No sé si ustedes gustan agregar algo. No, pues creo que al contrario, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Siempre es bastante rico poder discutir de estos temas porque al menos a nosotros como que nos crean nuevas preguntas y nuevos rumbos de por dónde ir agarrando el problema. Sí, pues muchas gracias. Les mandamos un abrazo desde acá hasta San Cris. Y bueno, nos esperamos todos el próximo viernes para la sesión que vamos a tener en el seminario. Les agradecemos su contribución a hacernos pensar también en estos otros temas. Todo el seminario de este año es sobre memorias bioculturales, entonces el patrimonio biocultural, gastronómico, alimentario, etcétera, es algo fundamental para entender las prácticas sociales, humanas, de relación, de supervivencia, ¿no?, de la humanidad. Entonces, gracias por ello y nos estamos viendo pronto. Gracias a todas las personas que están aquí, que participaron. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.